Para poder realizar una correcta evaluación de la paciente es necesario conocer las etapas del parto normal, que son el periodo de dilatación, que suele durar unas 10-14 horas en las mujeres nulíparas y unas 6-8 horas en las multíparas, y es el periodo que va desde que se comienza el parto hasta que se llega a la dilatación completa. Va seguido del periodo expulsivo, que es el periodo que va desde la dilatación completa hasta la expulsión total del feto a través del canal del parto. Su duración es muy variable y oscila entre 50 minutos y 2 horas en las primíparas y entre 20 minutos y 1 hora en las multíparas. Y finalmente el alumbramiento, que es el periodo en el que se produce la expulsión de la placenta y de las membranas. Ante la presentación de una mujer en trabajo de parto, lo primero que tenemos que hacer es una correcta anamnesis y exploración para valorar el estado materno, el estado fetal, la fase del parto en la que se encuentra y así valorar si es posible trasladarla al hospital y diagnosticar toda una serie de complicaciones o situaciones en las que por su gravedad o por su imposibilidad para el parto vaginal deberemos de trasladar siempre a la mujer al hospital de la forma más urgente posible. Para ello realizaremos una anamnesis completa en la que incluiremos todos los datos médicos que podamos de la mujer, así como los antecedentes obstétricos, sobre todo las complicaciones de gestaciones previas y todos los datos que podamos de la gestación actual. Sobre todo la edad gestacional, que podemos calcular bien con la fecha de la última regla o con la fecha probable de parto. También recogeremos cuándo se han iniciado las contracciones y la frecuencia de las mismas, si se ha producido pérdida de líquido o de sangre y las características del líquido, si es claro o es meconial. Proseguiremos con una exploración física que incluirá la palpación del abdomen para intentar objetivar el endurecimiento del útero a través de la pared abdominal y así poder calcular la frecuencia y la intensidad de las contracciones. Efectuaremos las maniobras de Leopold para valorar la situación fetal, longitudinal o transversa, la presentación fetal, cefálica o podálica y el descenso de la presentación. Si tenemos medios para hacerlo, sería conveniente el realizar una auscultación de la frecuencia cardíaca fetal, sobre todo durante y después de las contracciones, para valorar la existencia de una bradicardia fetal cuando hay menos de 120 latidos por minuto, y en esos casos nos puede indicar que hay un riesgo de pérdida del bienestar fetal. Realizaremos una exploración vaginal, siempre con la máxima asepsia y delicadeza posible, con guantes estériles, para intentar valorar el estado del cuello uterino, el grado de dilatación y el descenso de la presentación en el canal del parto. También nos permite valorar situaciones de riesgo como son las presentaciones anómalas o el prolapso de cordón, en el que palparemos el cordón por delante de la presentación en el canal del parto. Si no disponemos de personal capaz de valorar el tacto vaginal, al menos intentaremos valorar lo descendida que está la presentación en el canal del parto y lo rápido que desciende con las contracciones. De cualquier forma, pensaremos que está en el periodo expulsivo cuando la mujer tenga ganas de defecar o cuando tenga las contracciones muy seguidas, cada 2-3 minutos, con sensación de ganas de empujar en cada una de ellas, cuando la mujer nos diga que siente descender la presentación a lo largo del canal del parto o cuando veamos la presentación, la cabeza coronar a través de la vulva de la mujer. Nunca debe hacerse tacto vaginal si la mujer nos informa de que se le ha diagnosticado de placenta previa o de placenta marginal o ante un sangrado vaginal importante. Con todo esto podemos hacernos una idea de la inmediatez o no del parto, y aunque existen diferentes tests como el de Malinas para valorar esto, su eficacia es relativa. Trasladaremos a la mujer al hospital en dependencia de la distancia del mismo cuando o no esté en periodo expulsivo o aunque esté en periodo expulsivo si es una primípara con gestación a término y comprobamos que la presentación está todavía muy alta en el canal del parto. Nos dispondremos a atender el parto in situ si comprobamos que la cabeza fetal está en cuarto plano, es decir, que asoma a través de la vulva de la madre, o en el caso de multíparas o partos prematuros en los que observamos que con las contracciones la cabeza desciende muy rápidamente a través del canal del parto. Trasladaremos a la mujer en ambulancia medicalizada al hospital de la forma más urgente posible, siempre que haya contraindicaciones formales para el parto vaginal o
una situación en la que se presente lo que se llama un parto imposible, como son la situación transversa, las presentaciones de frente o de cara, en la procedencia de una extremidad a través del canal del parto, en la placenta previa o marginal o si hay una hemorragia vaginal copiosa, y en el prolapso de cordón, en el cual tendremos que colocar a la mujer en Trendelenburg, en decúbito lateral izquierdo, y comprimir con una mano a través de la vagina la presentación fetal contra el fondo uterino y mantener esta maniobra durante todo el traslado de la mujer o hasta que el servicio de obstetricia nos indique otra cosa. Y evidentemente también la trasladaremos una vez que se haya producido el parto de forma autócica. En el momento en que se ha diagnosticado el parto en curso, deberíamos de movilizar los recursos sanitarios disponibles. Solicitaremos una ambulancia medicalizada para cuando se pueda realizar el traslado y avisaremos de la situación al centro hospitalario más próximo. En primer lugar, tranquilizaremos a la paciente. La invitaremos a que se coloque en la postura más cómoda para ella, preferentemente en decúbito supino o decúbito lateral izquierdo con las piernas flexionadas. La invitaremos a realizar respiración relajada entre las contracciones y a empujar cuando le pida el cuerpo, pero siempre durante la contracción. Controlaremos por palpación abdominal las contracciones y la frecuencia de las mismas y, si podemos, por auscultación la frecuencia cardíaca fetal. Conforme veamos asomar la cabeza fetal a través de la vulva, dejaremos que vaya saliendo lentamente. Podemos ayudarnos con una mano apoyada sobre la cabeza para evitar que se produzca una salida brusca de la cabeza en un pujo de la mujer, y al mismo tiempo con la otra mano, con una compresa, presionar ligeramente el periné para prevenir los desgarros, pero siempre sin impedir el descenso de la cabeza fetal. Respecto a la realización de la episiotomía, decir que no está formalmente indicada. Solamente la haremos si el riesgo de desgarro del periné es muy alto, y en caso de realizarla lo haremos cuando la presentación abombe en el periné y durante el acmé de una contracción. Una vez que salga la cabeza fetal, esperaremos a que realice la rotación externa y que se quede mirando a uno de los muslos de la madre. Podemos favorecer esta maniobra indicándole a la madre a que realice un pujo suave. Seguidamente comprobaremos si hay circulares de cordón en torno del cuello del feto. Si las hay y son laxas, las desharemos sacándolas sobre la cabeza fetal. Si están muy apretadas, las ligaremos con lo que tengamos a mano, con 2 pinzas de cordón, 2 pinzas de coger o 2 hilos de sutura cualquiera, y cortaremos el cordón entre ambas. Seguidamente limpiaremos los orificios nasales y la boca del feto, sobre todo si el líquido es meconial. A continuación saldrá el hombro anterior, al que podemos ayudar con una ligera tracción hacia abajo de la cabeza fetal, y posteriormente el hombro posterior, que podemos ayudar con una ligera tracción hacia arriba con la mano de la cabeza fetal. En este caso siempre protegeremos el periné para evitar desgarros o la prolongación de la episiotomía si la habíamos realizado. Posteriormente saldrá el resto del cuerpo del feto. Anotaremos la hora y lo colocaremos sobre el vientre materno piel con piel. Lo arroparemos con una manta caliente, con una toalla o con la propia ropa de la parturienta si no tenemos otra cosa, y valoraremos su estado y su adaptación al medio. Para proceder a cortar el cordón umbilical, utilizaremos 2 pinzas de coger, 2 pinzas de cordón, cualquier hilo de sutura o de cordón que tengamos, y lo ligaremos a unos 10 centímetros de la inserción fetal. Cortaremos entre las 2 ligaduras y esto no tiene por qué hacerse inmediatamente. Si el estado fetal es bueno, podemos esperar a que el cordón deje de latir. El colocar al recién nacido piel con piel sobre el vientre de la madre contribuirá a tranquilizarlos a ambos y proporcionará al recién nacido el calor que necesita. Si es necesario, lo estimularemos para que empiece a respirar, o bien frotándole la espalda o golpeando suavemente las plantas de los pies. Lo arroparemos con una toalla, una manta caliente, y realizaremos el test de Apgar al minuto, a los 5 minutos y a los 10 minutos. En el test de Apgar valoramos 5 parámetros: la frecuencia cardíaca del recién nacido, el color del recién nacido, el tono muscular, la respiración y los reflejos. Valoramos cada parámetro de 0 a 2 y sumamos el conjunto de los datos.
Un recién nacido con un test de Apgar de 8 o mayor se considera de buen pronóstico y no necesita ningún tipo de reanimación especial. Por el contrario, si el test de Apgar es de 6 o sobre todo inferior a 4, consideraremos que necesita reanimación y tendremos que trasladarlo de forma urgente al hospital. El recién nacido a término de más de 37 semanas, con buen Apgar y líquido amniótico claro, solamente necesitará limpieza de las fosas nasales y de la boca, y eso sí es necesario. Se incitará y recomendará el inicio precoz de la lactancia, puesto que previene la atonía uterina y disminuye el riesgo de sangrado vaginal. De cualquier forma, mantendremos al recién nacido en vigilancia continua hasta que el servicio de pediatría hospitalaria se haga cargo, y en cualquier caso debemos actuar conforme a los protocolos de reanimación cardiopulmonar pediátrica. Una vez se ha producido la expulsión fetal, comprobaremos que el útero está bien contraído, palpando su fondo por encima del abdomen de la madre y que la hemorragia vaginal está dentro de lo normal, es decir, menos de 500 centímetros cúbicos. Si el sangrado es escaso, podemos trasladar a la madre y al recién nacido al hospital, aunque no se haya producido el alumbramiento, pero siempre acompañados de personal sanitario. En ningún caso realizaremos maniobras de tracción del cordón umbilical. Pensaremos que la placenta está desprendida cuando, al desplazar el útero hacia arriba, comprimiéndolo por encima del pubis, comprobamos que el cordón umbilical no asciende, o cuando se produce un aumento del sangrado vaginal y al mismo tiempo observamos cómo desciende el cordón de forma espontánea. Si consideramos que la placenta está desprendida, podemos indicarle a la mujer que realice un pujo a la vez que nosotros realizamos una ligera tracción del cordón en forma circular. Una vez que veamos que la placenta sale a través de la vulva, la dejaremos caer por su peso en nuestras manos y al mismo tiempo podemos realizar una ligera rotación siempre en el mismo sentido para favorecer que las membranas salgan enrolladas en sí mismas. Una vez extraída la placenta, la revisaremos junto a las membranas para comprobar que están íntegras y la guardaremos para trasladarla al hospital junto con la mujer y el recién nacido. Comprobaremos que el útero está bien contraído palpando su fondo sobre el abdomen de la madre. Comprobaremos que está duro y en caso de que no lo esté, realizaremos un ligero masaje de forma continua. El masaje del útero de forma continua es la mejor maniobra para prevenir la atonía uterina y el sangrado uterino anómalo. Tomaremos las constantes maternas cada 15 minutos y realizaremos una exploración de la vagina y del perine para descartar la existencia de posibles desgarros. Si se ha realizado la episiotomía o bien si hay desgarros y estos sangran, podemos colocar un taponamiento con una compresa hasta la llegada al hospital, pero siempre que hayamos descartado el sangrado de origen uterino. La sutura no es imprescindible y la podemos demorar hasta la llegada al hospital para que la realice personal entrenado. El parto inesperado es el que se presenta de forma súbita, sin darle tiempo a la mujer a llegar al hospital, y que aunque suele discurrir sin complicaciones, es considerado una emergencia debido a que tiene que ser asistido sin las condiciones ideales. Los profesionales sanitarios deben conocer las técnicas y actuaciones para asistir al parto inminente, al neonato y al posparto inmediato. Existen determinadas situaciones que suponen una imposibilidad para el parto vaginal, como son la situación transversa, la presentación de frente o de cara, el prolapso de cordón, la procidencia de una extremidad a través del canal del parto o la placenta previa o marginal o la hemorragia vaginal copiosa. En estos casos se deberá de trasladar a la parturienta de forma urgente en ambulancia medicalizada y manteniendo sus constantes vitales al hospital.